Hola, muy buenos días a todos ustedes. Les damos la bienvenida a nuestra primera sesión del mes de junio. En este caso, nuestra sesión va a estar el ponente invitado, el maestro en ciencias, Ulises García Lepe, quien nos va a dar una plática que se titula Mecanismos de la regeneración de tejidos en ajolote. Previa a esto, vamos entonces a leer brevemente una semblanza de nuestro ponente invitado. El maestro Ulises, él es QFB por la Universidad Autónoma de Nayarit y es maestro en ciencias con especialidad en genética y biología molecular por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el CINVESTAR. Él también se encuentra actualmente realizando el doctorado en esta misma institución y cuenta con varios artículos publicados en revistas indexadas. También es profesor invitado de algunos programas de licenciatura y posgrado. Les recuerdo también, en este caso, que anotar su asistencia en el chat y si tienen alguna pregunta para nuestro ponente, también hacerla por el mismo medio. Buenos días, maestro, bienvenido. Los ¿Qué tal, micrófonos quedan para maestro? usted. ¿Qué tal, maestro Francisco? Buenos días. Pues al Buenos días. contrario, gracias a ustedes por la invitación, por tenerme aquí. Y pues si me pueden escuchar bien, si me pueden ver bien y también la presentación, pues ya voy a comenzar. Entonces ya nos comentó el maestro Francisco sobre el título de esta ponencia. Es básicamente unos mecanismos generales sobre la regeneración de tejidos en este organismo tan peculiar que estoy seguro que todos ustedes conocen. El ajolote, su nombre científico es Zambistoma mexicanum. Entonces, esta charla está dividida en dos partes. La primera, voy a hablarles sobre estos mecanismos básicos o generales a través de los cuales el ajolote consigue hacer este proceso de regeneración. Y en la segunda parte les voy a hablar un poquito sobre la investigación que yo estoy llevando a cabo en esta área. Entonces, hablando de los mecanismos básicos, lo primero que tenemos que hacer es pues definir a qué nos referimos cuando hablamos de la regeneración. Esto va a depender del contexto en el que estemos hablando y también depende de a qué escala, porque la regeneración pues es un proceso que puede darse desde nivel tejido hasta nivel molecular. Entonces, algunos de sus conceptos que es un sistema de mantenimiento de la homeostasis. Otros se enfocan en la reconstitución de tejidos después de una lesión. De hecho, también cuando hay recambio celular en ciertos sistemas, esto ya se puede considerar como un proceso de regeneración. También a la recuperación de función de un tejido. Y por último, el reemplazamiento de tejidos perdidos. Entonces, en esta charla nos vamos a estar enfocando principalmente en la reconstitución de tejidos después de una lesión, o también en el reemplazamiento de tejidos perdidos. En esta diapositiva les muestro varios animales que tienen la capacidad de regenerar ciertas partes de su cuerpo. Tenemos pues el ajolote del que vamos a estar hablando, el venado. El venado lo que hace es que va a regenerar prácticamente cada sesión de apareamiento, cada año, sus astas. Esto lo hace a través de un mecanismo mediado por células madre. Es uno de los pocos ejemplos que existen en mamíferos de una regeneración verdadera. También en el ratón se ha observado en los dígitos que tiene cierta capacidad para regenerarlo, sobre todo cuando son muy jóvenes. Tenemos el pez cebra, que también es un modelo ampliamente utilizado en la investigación. Regenera varias partes de su cuerpo. Por acá tenemos unos organismos más sencillos, como la planaria, que es un gusano plario,
plano, perdón, el cual pues tiene una capacidad de regeneración increíble porque lo puedes cortar en pedacitos. De hecho, se han hecho estudios ya algo viejos en el cual cortaron un organismo de estos en aproximadamente 200, más de 200 pedazos, y cada uno genera una planaria nueva. Entonces es increíble su capacidad. También tenemos a las estrellas de mar, que les puedes cortar un pedazo y se va a regenerar, y también de ese pedazo se puede formar otro organismo. Y tenemos las hidras, de las cuales vamos a hablar también un poquito más ahorita. En cuanto a la regeneración, tenemos dos tipos, básicamente, aunque es muy variado este proceso, y les digo que puede pasar en diferentes organismos, pues se puede generalizar ciertos mecanismos y decir que hay dos tipos, ¿no? Seguramente pudiéramos hacer más divisiones dentro de cada uno, pero para fines prácticos lo vamos a dejar con estos dos tipos. La primera es la epimorfosis y la segunda es la morfolaxis. Lo que pasa en la epimorfosis es que vamos a tener, después de que se pierde una extremidad, vamos a tener la formación de una estructura celular macroscópica que se conoce como blastema. Y dentro de este blastema va a haber una alta proliferación celular. Esas dos características son las principales del proceso de epimorfosis: la formación del blastema y la proliferación de las células dentro de él. En cambio, la morfolaxis es muy distinta. El ejemplo principal del organismo que hace este tipo de regeneración es la hidra, que se las acabo de mostrar en la diapositiva anterior. Lo que pasa aquí es que tenemos este organismo que tiene le vamos a llamar la cabeza, y tiene la otra extremidad que le vamos a llamar cola. Entonces, cuando este organismo se corta a la mitad, no se va a formar un blastema aquí o un blastema de este lado, como en la epimorfosis. Lo que va a pasar aquí es que el organismo va a reorganizar sus células de tal forma que estas células que eran de la cabeza, pues van a cambiar su función, y algunas van a empezar a funcionar como células de la cola. Y todo el tejido se va a reorganizar de tal forma que vamos a tener un organismo completo, pero con las células que quedaron en esta porción. Y ya después que se reorganizó, pues ya va a crecer para estar similar a antes del proceso de amputación. Y va a pasar lo mismo con las células de la cola. Estas células especializadas en funciones que solo hay en la cola, pues van a ser procesos de desdiferenciación o transdiferenciación para formarse en células, convertirse en células de la cabeza y hacer otras funciones. Y pues posteriormente van a crecer. Entonces, las características principales de este proceso es la reorganización celular, y pues que al principio no hay proliferación celular como en el blastema, sino que primero es esta reorganización y ya después crece. Entonces, ahora sí, hablando ya del organismo que nos interesa en esta plática, pues tenemos al ajolote. Su nombre científico es Ambistoma mexicanum, mexicanum porque es endémico de nuestro país. El ajolote es un anfibio, es una salamandra. En Norteamérica, que es principalmente donde se encuentra el género Ambistoma, tenemos 33 especies, de las cuales 17 se encuentran en nuestro país. Y bueno, pues les acabo de mencionar, es un organismo que se encuentra solamente en nuestro país de manera natural, y en específico del lago de Xochimilco y algunos lagos que están alrededor de este. Es muy curioso cómo estos organismos, tenemos otras especies de ambistoma y se encuentran en lagos muy específicos del país. Por ejemplo, hay un primo, por así decirlo, del ajolote que se denomina achoque y solo está en un lago de Michoacán. Entonces es muy curioso cómo a través de la evolución pues se fue quedando solamente en este nicho, lo cual pues lo hace curioso, pero también lo vuelve complicado, porque pues la mayoría de estos cuerpos de agua se encuentran contaminados en el país, y pues si por alguna razón deja de existir en este lago específico, pues se va a perder para siempre. Aquí me gustaría hacer énfasis en unas cuestiones pues básicamente culturales que tiene el ajolote. Actualmente este organismo puede considerarse como un símbolo
un símbolo para los mexicanos porque, pues, al ser endémico de aquí, lo consideramos como algo muy propio, ¿no? Algo que nos hace ser mexicanos. Y de hecho, sí, en ferias internacionales, el ajolote suele ser la imagen principal que representa a los mexicanos. También, pues, se dice que próximamente va a estar incluido en el billete de 50 pesos. Vamos a ver si es cierto. También se está empezando a formar un museo del ajolote en el cual es a través de una fundación y en el cual pues vamos a poder encontrar muchas cosas sobre su ecología, sobre su conservación, entre otras cosas. También cierta cuestión que lo hace especial, ¿no? O que lo hace atractivo es que es una especie que está amenazada. Es decir, esta podría desaparecer fácilmente. De hecho, pues como solamente se encuentra de manera natural en el lago de Xochimilco y en los últimos censos que se han hecho de este organismo, pues podríamos decir que prácticamente ya no hay. De haber, pues, de cientos en kilómetros cuadrados, ahora ya solamente se encuentran unas pocas decenas. Entonces, todas estas cuestiones lo vuelven interesante y además de su componente cultural, porque de hecho se le ha asociado con muchas historias prehispánicas, con dioses propiamente prehispánicos, y pues todo esto le da un enriquecimiento cultural al ajolote. Y además de todo esto, pues tiene ciertas capacidades que a nosotros nos interesan en la investigación. Principalmente, pues es un organismo modelo porque tiene varias características. Una de ellas es que es de fácil crianza. Bueno, esto es entre comillas. Es fácil comparado con otras salamandras que también tienen capacidades parecidas, porque el ajolote es un organismo que normalmente permanece acuático, a diferencia de otras salamandras que en su ciclo de vida primero están en el agua y ya después hacen un proceso de metamorfosis y salen del agua y se convierten en animales completamente terrestres. El ajolote siempre está en el agua, entonces lo puedes mantener similar a un pez. Una de las características principales en la investigación es que es un organismo que tiene la capacidad de regenerar varias partes de su cuerpo. Por ejemplo, aquí en esta figura podemos observar algunas de las estructuras que es capaz de regenerar el ajolote. Tenemos las branquias, tenemos el cerebro, partes del cerebro en realidad, la cola, las patas, las partes del corazón, el cristalino del ojo también se ha observado, pero es una capacidad que solo tiene cuando acaba de eclosionar, cuando acaba de nacer, y la pierde en pocas semanas. Tenemos la mandíbula y también la columna vertebral. Entonces, pues se le suele considerar como un campeón de la regeneración por todas estas estructuras las que puede regenerar. Su periodo de regeneración es corto. Con esto me refiero que depende en realidad de la talla del organismo. Si estamos hablando de un ajolote de 30 centímetros, pues se va a tardar ciertos meses. Si es un ajolote pues muy pequeño, de 3, 4 centímetros, estamos hablando de un mes y medio para alcanzar la regeneración. Y bueno, esto también depende de qué estructura estemos hablando, ¿verdad? Regenera en cualquier etapa, es decir, cuando acaba de nacer, después en su juventud y también cuando es adulto. Sin embargo, se ha observado que cuando ya es un organismo adulto, estas capacidades regenerativas como que empiezan a decaer. Y también, interesantemente, se ha observado que puede hacer esto indefinidamente, es decir, es un número indefinido de eventos de regeneración. Hay unos estudios en donde le cortan la pata al ajolote y se la dejan regenerar cierto tiempo y posteriormente se la vuelven a cortar y así sucesivamente por 10 o 20 veces. Y bueno, interesantemente se ha observado que aunque sigue regenerando esta pata, lo que pasa aquí es que las nuevas patas que se van formando están como atrofiadas, están más pequeñas o empiezan a perder elementos de los dedos, ¿no? Entonces, aunque estamos hablando que lo puede hacer varias veces, aquí parece que hay algunos elementos que hacen que vaya decayendo con el tiempo, con las amputaciones sucesivas. Este es un pequeño GIF, un video,
en el cual podemos ver cómo se da esta regeneración de la pata. Ahorita lo vamos a explicar más a detalle, pero aquí solamente para que vayan viendo cómo es este proceso en cámara rápida, ¿verdad? Porque esto pues tomó varios meses. Entonces, ahora sí, hablando más a nivel más microscópico de este proceso de regeneración, aquí tenemos un esquemita en el cual podemos observar cómo se da este proceso. Tenemos la pata normal, la cual va a ser amputada. Lo primero que pasa después de este proceso de amputación es que se forma un epitelio muy pequeño, conformado por 2 o 3 células de grosor, el cual se va a formar en cuestión de horas y va a recubrir esta herida. De tal forma que pues, a este tejido se le conoce como epitelio de herida y su principal función pues, es recubrir la herida para que ya no esté expuesta y también para evitar que se siga desangrando. Después de que se forma este epitelio de herida, en las pocas horas o pocos días, dependiendo de la talla del organismo, después se va a formar una estructura de la cual ya les mencioné su nombre, se conoce como blastema. El blastema es prácticamente la unidad morfológica y también funcional para que se dé la regeneración, porque en ella se van a acumular varias células, las cuales van a tener la capacidad de empezar a proliferar y después a diferenciarse para formar o reformar más bien todas las estructuras que se perdieron en la amputación. Si aquí hacemos un pequeño acercamiento al blastema, aquí tenemos de este lado, apenas se va a formar el blastema, esto que está en morado es el epitelio de herida que les acabo de mencionar, que se forma rápidamente después de la amputación. Y bueno, acá tenemos la pata, podemos observar que tiene hueso, que tiene nervios, que tiene músculo. Y aquí lo que quisiera resaltar son estas células que les vamos a llamar células progenitoras que se activan y van a empezar a migrar abajo del epitelio de herida para formar el blastema. Aquí ustedes observarán en la figura cómo los nervios empiezan a proyectar también hacia el blastema. Y esto es interesante porque se ha observado en algunos estudios que cuando amputamos y después quitamos nervios, impedimos que sigan creciendo, el proceso de regeneración no se da, no se va a formar este blastema. Entonces aquí estamos hablando de que los nervios tienen un papel fundamental en este proceso. Se ha sugerido que tal vez estos nervios puedan liberar ciertas moléculas que van a promover el ciclo celular, la activación del ciclo celular en las células del blastema y también en las demás células que están aquí implicadas. Entonces aquí las células que más nos interesan son estas células progenitoras que vemos aquí en verde, progenitoras activadas. Y bueno, pues la cuestión aquí es de dónde vienen estas células, ¿no? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo es que se activan y empiezan a migrar a este sitio? ¿Por qué en nosotros no pasa este proceso después de un daño, de una amputación? Aquí tenemos, es el mismo video, pero ya completo. Lo que vamos a observar es que ya se amputó ese organismo. Eso es lo mismo que acabamos de ver, pero ahorita lo vamos a ver a más detalle. Aquí tenemos una salamandra, no es precisamente un ajolote, es otra salamandra, pero para fines prácticos el proceso es muy similar. Lo primero que se hace es que se va a amputar esta patita y se va a empezar a formar este epitelio de herida, que les menciono que es muy delgado y que se forma muy rápidamente. Aquí vamos a ver las estructuras que les mencionaba, está el hueso, está el músculo, y aquí vemos un movimiento de células, ¿no? Que van a ser estas células que se activan, que son progenitoras, y que se van a empezar a acumular para formar el blastema. Esto ya es un blastema. El blastema llega a un punto en que ya son demasiadas células y lo que van a hacer es empezar a diferenciar en un proceso similar al desarrollo, ¿no? Cuando se formó por primera vez este organismo, van a diferenciar y van a formar todas esas estructuras que se perdieron, incluyendo el hueso, el músculo, los nervios, tejido conectivo.
Entonces, pues les mencionaba, la cuestión aquí es de dónde salen estas células, ¿no? ¿Por qué, cómo es que llegan en este proceso o por qué se activaron? Entonces, a lo largo de la investigación de este organismo, que tiene varias decenas de años, de hecho, más de 100 años que se empezó a estudiar o a observar por primera vez estos mecanismos en el ajolote. Entonces, tenemos principalmente dos procesos que van a contribuir a la formación del blastema, a la activación de estas células. La primera es un proceso de desdiferenciación y el segundo es la activación de células troncales de adulto que tiene en este tejido. Lo vamos a ver más a detalle. Ustedes ya conocen el proceso de diferenciación. Tenemos células que tienen una capacidad para formar otro tipo de células para diferenciarse en otra. Por ejemplo, en el desarrollo, pues al principio tenemos células ya sean totipotentes, es decir, que pueden formar todos los demás tipos celulares del organismo, incluyendo la placenta. Estas pues se pierden después de un tiempo porque empiezan a diferenciar y después tenemos solamente células pluripotentes que van a tener pues una capacidad que se va reduciendo. De hecho, después tenemos células multipotentes y después tenemos células progenitoras. En general, pues lo que vamos a ir observando es que empiezan a diferenciar y que tienen pues cada vez una capacidad más reducida, se van como comprometiendo con ciertos linajes, lo cual pues hace que solo empiecen a producir ese tipo celular. Entonces acá al final tenemos células que ya están completamente diferenciadas, como las que puede tener el ajolote en su pata, ¿no? Células de tejido conectivo, células del músculo, células nerviosas, entre otras. Entonces, a través de la investigación, se ha observado que algunas de estas células, por ejemplo, las del tejido conectivo, son las que más han estudiado, van a tener la capacidad de revertir de manera natural este proceso y desdiferenciar para convertirse en células progenitoras, las cuales van a tener la capacidad de pues, volverse a diferenciar y formar otros tipos celulares, pero siguiendo ya una línea en específica, ¿no? Porque estas células no se regresan hasta ser células totipotentes o pluripotentes, sino que se regresan a un nivel más bajo en el cual ya están comprometidas con cierto linaje. Esto también nos recuerda a la inducción de células pluripotentes de manera artificial que se suele hacer en el laboratorio. Es un proceso pues un poco similar y que también se le considera un proceso de reprogramación celular. Entonces, este es uno de los mecanismos que utiliza el ajolote para conseguir la regeneración. El otro es la activación de células troncales o células madre o stem cells, son sinónimos todos estos. Lo que va a pasar aquí es que todos los organismos, incluyéndonos nosotros, tenemos células troncales de adulto. Es decir, son células que tenemos en ciertos nichos específicos, los cuales se encargan de reponer las células diferenciadas que pues se van gastando con el tiempo y se van muriendo, entonces necesitamos estos mecanismos para que se vayan sustituyendo. Entonces todos tenemos estas células troncales de adulto y el ajolote no es la excepción, solo que pues su capacidad es más alta que la que tenemos nosotros, ¿no? Entonces se ha observado, sobre todo en células musculares, que una vez que se realiza esta amputación, estas células progenitoras del linaje muscular se van a activar y van a llevar a la regeneración específica de este tejido, ¿no? Entonces tenemos básicamente estos dos mecanismos y algunas conclusiones hasta este punto es que múltiples organismos poseen la capacidad de regenerarse, la cual es de distintas formas y a distintos niveles. Y también tenemos principalmente dos mecanismos de regeneración, la epimorfosis, que ya vimos sus características, se basa principalmente en la formación de este blastema y en la proliferación celular. Entonces, la regeneración que hace el ajolote es a través de epimorfosis. Y tenemos la otra, la morfalaxis, que la hacen otro tipo de organismos como la hidra y que sus características son básicamente
pues reorganizar las células que quedaron después de la amputación. Estas cambian de función y una vez que se reconstituyó este organismo, ya empieza a crecer. Otra de las conclusiones hasta este punto es que el ajolote es uno de los modelos más empleados para estudiar la regeneración. No es el único. Hay otro tipo de salamandras que, a diferencia del ajolote, no tienen todo su ciclo de vida acuático, sino que hacen este proceso de metamorfosis para convertirse en animales terrestres. Entonces, hay otros grupos de investigación que estudian a estas otras salamandras. Y por último, que en el ajolote la regeneración de extremidades está mediada por dos procesos, principalmente la proliferación de stem cells y la desdiferenciación de células completamente diferenciadas. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte, que es la investigación en la regeneración, y en la cual les voy a hablar de lo que estoy haciendo y que constituye mi proyecto de doctorado. Yo estoy en un grupo de investigación en el cual estudiamos los mecanismos de reparación del ADN. De hecho, la doctora con la que me encuentro, ella ha estudiado desde hace mucho tiempo estos procesos en parásitos, sobre todo en Giardia. Entonces, de hecho, yo mi maestría la hice trabajando con reparación del ADN en Giardia. Ya después en el doctorado me aventuré un poquito a cambiar de organismo. Contacté a un doctor que está en el Langevio, que es un laboratorio del Cinvestav y que se encuentra en Irapuato. Él trabaja con ajolote, él tiene este modelo. Entonces le planteé algunos proyectos y le agradó, entonces empezamos a trabajar y pues hemos encontrado ahí algunas cositas interesantes. Entonces nos interesa la reparación del ADN en este proceso de regeneración. Hay algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta por las cuales es interesante estudiar la reparación del ADN. La primera es que el genoma del ajolote es 10 veces más grande que el del humano. Entonces es un genoma gigante que está organizado en 14 cromosomas y que, similar a nosotros, es diploide. Entonces, interesantemente, tiene un genoma que es 10 veces más grande que nosotros, pero no necesariamente tiene más genes codificantes que nosotros. De hecho, tiene un número similar. En el humano se ha estimado que hay entre 20,000, 25,000 genes que codifican para proteínas. Entonces, aquí estamos hablando que tiene un número de genes pues similar a nosotros. Entonces, ¿por qué es mucho más grande? Lo que pasa es que tiene muchísimas secuencias repetidas que provienen principalmente de elementos transponibles como retrovirus o long terminal repeats, entre otros. También sus regiones intrónicas son muy grandes, son 10 veces más grandes que las del humano, y también las regiones intergénicas. Entonces, para empezar, el hecho de secuenciar este genoma fue todo un logro porque pues es muy grande, y el hecho de que tenga muchas secuencias repetidas, esto hace muy complejo el último paso de la secuenciación, que es el ensamble de estas secuencias que se generaron para poder tener el genoma completo. De hecho, fue un proceso muy largo que tomó aproximadamente 30 semanas. Solamente el proceso de analizar estos resultados de la secuenciación, hacer todos los alineamientos y el empalme. Entonces, el hecho de que tenga un genoma muy grande ya nos hace interesante estudiar los mecanismos de reparación del ADN. Porque, bueno, otra cuestión es que durante la formación del blastema tenemos una proliferación celular muy alta. De hecho, se han hecho algunos estudios en regeneración de cola y se ha visto que hay una aceleración en el ciclo celular. Entonces, durante el proceso de replicación del ADN, vamos a tener daño intrínseco al ADN. Esto es algo que pasa en todos nosotros. Cuando la célula está replicando el genoma, va a tender a equivocarse. Se pueden romper las cadenas sencillas del ADN y esto puede progresar a convertirse en una ruptura de doble cadena, lo cual constituye uno de los daños más grandes que puede sufrir una célula en cuestiones del ADN. Entonces, cuando pasa esto, pues se tiene que reparar. Entonces, nuestra hipótesis y nuestra justificación
surgieron precisamente de esta línea de pensamiento, ¿no? Que al tener una proliferación celular muy alta y acelerada y tener que replicar su ADN, el cual es gigante comparado con el de nosotros, pues el daño tiene que ser mayor y por lo tanto tiene que contar con mecanismos de reparación del ADN que sean eficaces. Entonces aquí en esta figura tenemos algunos de los elementos que están involucrados durante el proceso de replicación del ADN y que pueden llevar a que se formen rupturas de doble cadena. Por ejemplo, hay proteínas como las topoisomerasas que ayudan a desenredar este ADN durante la replicación, que son abortivas. Esto quiere decir que hacen algo mal y se quedan pegadas al ADN, ¿no? Lo cual ya es un problema. También tenemos que se pueden formar este tipo de enlaces covalentes que se conocen como crosslink entre las dos cadenas, lo cual va a impedir que éstas se desarrollen apropiadamente durante la replicación. Tenemos aductos de ADN. Tenemos que cuando esta maquinaria de replicación está avanzando y se encuentra con la maquinaria transcripcional, esto puede generar cierta tensión aquí que en última instancia puede generar una ruptura de doble cadena. También tenemos zonas de replicación tardía. Estas, pues como su nombre lo indica, cuando se está replicando el ADN, estas se dejan hasta el final. No se sabe exactamente por qué, pero se ha observado que son zonas que se tienden a romper. Entonces el hecho de que tal vez se dejen hasta el final quiere decir que están acumulando tensión durante este proceso de replicación, lo cual puede llevar a que se rompa. Y por último, otro elemento son las secuencias repetidas. En las secuencias repetidas, durante la replicación del ADN, pueden generarse rupturas. Entonces, yo les acababa de mencionar que el genoma del ajolote tiene muchísimas secuencias repetidas, lo cual hace 10 veces más grande al del humano. Entonces, al tener muchos de estos elementos, pues también está más susceptible a que al final se rompan las dos cadenas del ADN, lo cual les mencionaba es uno de los daños pues más graves a la célula. Afortunadamente, el ajolote y también pues muchos organismos, de hecho prácticamente todos los organismos han evolucionado sistemas para reparar el ADN. En específico, cuando hay una ruptura de doble cadena, tenemos dos mecanismos de manera general. Uno es la reparación no homóloga, la cual su nombre sugiere que pues como no está mediado por homología, en este sitio de corte se pueden agregar o se pueden quitar bases, lo cual es un proceso mutagénico, ¿no? Porque podría mover el marco de lectura de un gen. En cambio, tenemos otra vía que es más fidedigna, que se supone no se equivoca, que se conoce de recombinación homóloga. Lo que pasa aquí es que una vez que se generó esta ruptura de doble cadena, va a haber un proceso de resección de estas cadenas que quedaron separadas por varios elementos. Después, ya que se resectó este ADN, se van a unir diversos tipos de proteínas y al final se van a unir otro tipo de proteínas que lo que hacen es mediar la recombinación homóloga. A lo que me refiero con esto es que van a buscar en el cromosoma hermano, en la cromátide hermana, esta secuencia que se rompió y van a tomar de ahí la información para reparar esto pues de manera fidedigna, ¿no? Están tomando la información de la cromátide hermana de tal forma que si aquí en esta ruptura hubo alguna pérdida de información, pues la van a recuperar. Entonces, como está utilizando la cromátide hermana, significa que la recombinación homóloga actúa en células que están proliferando y que están replicando su ADN. Porque si recuerdan en el ciclo celular, pues hasta después de la fase S y en G2 es cuando ya tenemos dos copias de cada cromosoma, ¿no? Entonces este es el momento donde esta vía se activa. Y en específico nos interesan dos elementos de esta vía. Tenemos aquí, este es un complejo de proteínas que se conoce como mRN, porque está formado por estas tres proteínas, y en específico a nosotros nos interesa la primera, que se conoce como MR11. Esta está involucrada en la resección que les mencionaba. Entonces es de los primeros pasos, y también nos interesa de este proceso a RAD51, que es una proteína, es una recombinasa, la cual va a mediar la búsqueda de homología en el cromosoma hermano para recuperar la información. Entonces tenemos una proteína que está en los primeros pasos
y que también está involucrada en la señalización molecular de todo este proceso. Y por último nos interesa otra que está en los pasos finales, ¿no? Y que es una de las principales proteínas en este proceso. Entonces tenemos tres enfoques para estudiar la reparación del ADN en el ajolote. Tenemos el enfoque in silico, en el cual vamos a hacer alineamientos y modelado. El enfoque in vitro, en el cual trabajamos con las proteínas recombinantes. Y por último tenemos el enfoque in vivo, con el cual utilizamos inhibidores. Les explicaré más a detalle cada una de estas. En la fase in silico, pues lo que quisimos hacer es ver qué tanto se conservan estas secuencias del ajolote con respecto a la de otros organismos y a la del humano. Entonces aquí les muestro solo una parte de este alineamiento. Es un alineamiento de secuencia de aminoácidos, un alineamiento múltiple. Y acá al principio, la primera que tenemos es la de humano, después tenemos la de músculos, un ratón, y después tenemos otros anfibios, como Xenopus laevi, Xenopus tropicalis, que son ranas, y también tenemos a otras salamandras. Y aquí con esta flechita yo les muestro la secuencia del ajolote. Entonces, pues la intención de esta figura es mencionarles que está muy conservada esta proteína y se parece bastante a la de humano, por ejemplo. De hecho, para el caso de RAT51, que de hecho es este alineamiento de RAT51, tiene un porcentaje de identidad con respecto a la de humano de aproximadamente el 90%. En cambio, la otra proteína, MR11, tiene un porcentaje de identidad que anda en el 80 y tantos por ciento. Entonces, pues son bastante parecidas a la de humano, lo cual nos permite hacer otros ensayos utilizando pues lo que se ha reportado en el humano. También hicimos una predicción de la estructura terciaria basada en homología. Para eso utilizamos la herramienta iTaser y la visualización a través de PyMol. Esta es la RAT51 de ajolote. Esta es la estructura que forma tridimensional. Y ahora les voy a mostrar su alineamiento con la de humano. La de humano es la azul. Entonces, pues podemos ver que varios de sus dominios, los cuales están asociados a funciones, pues se encuentran muy conservados. Posteriormente, para la parte in vitro, lo que hacemos es, vamos a producir estas dos proteínas de manera recombinante. Lo que hicimos fue obtener material genético del ajolote, su ADN. De este produjimos cDNA y de ese cDNA amplificamos los genes específicos. Diseñamos los primers a partir pues de su secuencia. Y posteriormente, ya que amplificamos el gen y lo purificamos, lo que hacemos es clonarlo en un vector de expresión, un vector bacteriano. Aquí tenemos el vector y esta secuencia naranja es la que codifica para el gen del ajolote. Ya que tenemos este plásmido, lo vamos a transformar en bacterias para que éstas pues, nos hagan el favor de producir la proteína recombinante. Una vez que la tenemos, la vamos a purificar y vamos a hacer algunos ensayos. Hacemos ensayos in vitro. Entonces, para el caso de RAT51, una de sus actividades reportadas en homólogos en otros organismos es que tiene la unión, la capacidad de unirse a ADN. Entonces, precisamente hicimos un ensayo para ver si la del ajolote sigue manteniendo esta función. Y lo que hicimos aquí es un ensayo de retardamiento. Lo que hacemos básicamente es que la proteína purificada de RAT51 la ponemos a incubar con un oligo, una sonda que tiene una secuencia inespecífica, porque pues RAT51 se puede unir a cualquier ADN independientemente de la secuencia. Y en el extremo 5' de una de las cadenas tiene una marca fluorescente, tiene una molécula que va a fluorecer y que nos va a permitir observar. Entonces hacemos un gel, ponemos a correr la incubación de estos y en específico aumentamos las concentraciones gradualmente de RAT51, lo cual nos permite ver que se forma un complejo aquí. Es decir, acá abajo tenemos la sonda libre, la que no se unió con la proteína, y al ir aumentando las concentraciones de RAT51, podemos observar que se va formando este complejo, lo cual sugiere fuertemente que la proteína tiene esta capacidad de unirse al ADN.
Esto es para RAD51. Para nuestra otra proteína, la cual está involucrada en los primeros pasos, que les dije que podía hacer resección, pues hacemos un ensayo de nucleasa. Lo que queremos básicamente es ver si esta proteína tiene la capacidad de degradar una secuencia de ADN. Y el principio es similar al ensayo de retardamiento. Lo que vamos a hacer aquí es poner a incubar a MR11 con nuestro LIGO que está marcado en el extremo 5' de manera fluorescente. Entonces, esta proteína lo que va a hacer es empezar a degradar a este oligo. Y aquí en nuestro control negativo tenemos al oligo libre. Y después incubamos a diferentes tiempos con una cantidad fija de la proteína. Y podemos ver que este oligo que está marcado va a empezar a desaparecer con el tiempo. Y se empiezan a formar unos subproductos más pequeños, lo cual pues nos indica que sí tiene esta capacidad de degradar al ADN. También en este mismo gel podemos ver otra de las capacidades de esta proteína de MR11, porque su actividad nucleasa tiene una dirección específica. Lo hace del extremo 3' al 5'. Entonces aquí vemos precisamente que se tiene esa tendencia, esa dirección, porque acá vemos estos subproductos que se van formando, los cuales, pues como los estamos viendo, indica que tiene esta marca fluorescente, lo cual sugiere que la resección se llevó del extremo 3' al 5', porque si no, pudieran pasar dos cosas. La primera es que como está la molécula, MR11 no podría degradar porque le estorbaría. O la otra es que en los primeros pasos de la resección, pues ya se pierda esta molécula y que nosotros no veamos estos productos de diferentes tamaños. Por último, para la parte in vivo, lo que hacemos es que pues nos interesa saber si RAD51 o MR11 tienen un papel en el proceso de regeneración. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar unos inhibidores específicos que ya se han reportado en otras investigaciones, no en ajolote, sino en investigaciones relacionadas con cáncer, porque la reparación del ADN es uno de los enfoques que se utiliza en el estudio de cáncer, intentar inhibir estos procesos de reparación para que las células que tienen cáncer pues se mueran. Entonces lo que hacemos aquí es pues utilizar estos inhibidores ya reportados que se venden comercialmente, y para RAD51 tenemos uno específico y para MR11 otro. Entonces lo que hacemos es amputar al organismo y aplicar estos fármacos. El proceso de amputación es Lo que hacemos primero es seleccionar los organismos con base en su talla y su peso para que todos sean de la misma talla, porque les digo que el proceso de regeneración y sobre todo el tiempo varía dependiendo de la talla del organismo. Vamos a anestesiarlos. Lo que hace aquí es sumergirlos por completo en una solución de benzocaína al 0.2%. Como estamos hablando de anfibios, se ha observado que este tipo de organismos tienen su piel muy permeable. Entonces, pues van a empezar a adquirir la benzocaína a través de su piel, lo cual les va a llevar a que se queden dormidos. Una vez que están dormidos, los podemos sacar y hacemos la amputación. Tal vez algo que no les mencioné es que los ajolotes también tienen pulmones. Entonces, de hecho, pueden estar fuera del agua por cierta cantidad de tiempo, la cual en este caso pues nos permite hacer ciertas cosas como la amputación, ¿no? Y aquí amputamos en la mitad de esta porción de la extremidad que se llama zeugopodio. Lo hacemos aquí porque muchos estudios ya se han basado en esta amputación, otros lo hacen en la mitad del estilopodio, pero bueno, nosotros decidimos hacerlo aquí porque también el tiempo de regeneración es más corto comparado a si amputamos acá. Y pues el efecto que estábamos buscando lo podíamos observar fácilmente aquí. Y una vez que ya amputamos a este ajolotito, lo que hacemos es hacer la aplicación del fármaco y lo hacemos de manera intramuscular. En esta talla de organismos, que son de 7.5 a 8.5 centímetros, el proceso de regeneración dura aproximadamente 28 días. O al menos a los 28 días nosotros ya podemos ver ciertas estructuras que están ya casi completamente diferenciadas.
Entonces aquí hay una cuestión interesante porque nosotros les aplicamos el fármaco de manera intramuscular porque pues es más fácil a que si nosotros sumergimos todo este organismo en una solución con el fármaco, que sí se pudiera hacer, pero como estos organismos ya están un poco grandes, los tenemos que meter en 100 mililitros mínimo de solución y poner ahí el fármaco. Entonces sería muchísimo fármaco lo que tenemos que invertir para hacerlo con este enfoque. Entonces más bien lo que hicimos fue inyectarlo. Sin embargo, no lo podemos estar inyectando a lo largo de estos 28 días de regeneración, ¿no? Porque para empezar lo tenemos que dormir. E imagínense estarlo durmiendo pues a lo largo todos los días durante 28 días. Esto claramente va a tener algún efecto negativo en la regeneración y pues no queremos eso. Entonces, para saber en qué días específicamente lo tenemos que inyectar después de la amputación, lo que hicimos fue hacer PCRs cuantitativas para saber en qué día post-amputación tenemos más expresión de esta proteína en específico. Por ejemplo, de RAD51 vimos que aquí son días en el eje X, son días post-amputación, y acá en el eje de las Y tenemos una cuantificación relativa. Entonces podemos observar que aproximadamente en el día 10 post-amputación hay bastante expresión de RAD51, y para el caso de MR11 en el día 7 aproximadamente. Entonces ya con estos datos de en qué día se expresan más, ya podemos hacer un diseño de en qué días hacer la aplicación del fármaco. Entonces hacemos un seguimiento a través de fotografías de cómo va progresando la regeneración. Tenemos nuestros controles no tratados, tenemos nuestros vehículos, los cuales solamente tienen solución salina y DMSO porque es en lo que se diluye este fármaco. Después de llegar a los días que nos interesan, por ejemplo, el día 28, lo que hacemos es volver a amputar la pata de estos organismos. Si en un principio amputamos en esta línea roja, en la segunda amputación vamos a amputar en esta línea verde para traernos todo el tejido que está involucrado. Lo vamos a fijar a través de fijación por frío, por congelación, y vamos a utilizar este aparato, un crióstato, para hacer los cortes histológicos. Ya teniendo los cortes histológicos, lo que hacemos es diversas tinciones, ¿no? Hacemos hematoxilina eosina para ver si hay un daño estructural, para que sea más visible, si hay algún daño en la formación de ciertos elementos, ¿no? Bueno, eso nos va a ayudar de manera macroscópica porque tenemos las otras fotitos que les mostré. Ahí se puede ver si hay alguna afectación en la regeneración por la aplicación del fármaco, pero con la tinción pues va a ser un poco más fácil observarlo. También hacemos inmunofluorescencias, en específico de MR11, de RAD51, y también tenemos otra inmunofluorescencia que es la fosforilación de una histona, la cual es una marca específica de daño y de ruptura de ADN de doble cadena. Entonces, estas marcas de inmunofluorescencia nos van a permitir observar pues que si se está llevando alguna afectación. Por último, hacemos tinciones de senescencia. Esta es una tinción que se hace con beta-galactosidasa, la cual pues va a formar un pigmento, y este pigmento se forma principalmente en células senescentes, es decir, células que dejaron de dividirse por diversos factores, pero uno de esos factores puede ser la acumulación de daño al ADN. Entonces nosotros sugerimos que estas que se están formando es porque aplicamos los fármacos y estas conllevaron a que se formara, a que hubiera más daño, que estas células tal vez no lo pudieran reparar y se convirtieran en senescentes, ya dejan de dividirse para no heredar este ADN dañado, ¿no? Entonces, bueno, estas últimas tinciones que acaban de ver, sobre todo las inmunofluorescentes, todavía no las terminamos, estamos en ese proceso. Por la pandemia, pues nos atrasamos prácticamente 9 meses, estuvimos parados, pero pues ya estamos haciendo eso, que es prácticamente lo que falta para completar este proyecto. Entonces tampoco les mostré algunos de los resultados porque llevaba más tiempo explicarlo, pero a grandes rasgos les puedo decir que el uso de estos fármacos parece que retardan el proceso de regeneración. En los que estaban tratados tardan más en llegar a esta diferenciación celular, que es aproximadamente en el día 28,
y también hemos observado una tendencia de generarse más células senescentes debido a la aplicación del fármaco. Y bueno, como conclusión de esta presentación es que la regeneración pues es un proceso muy complicado de estudiar porque tenemos que hacerlo a distintas etapas y con distintos enfoques, como el in silico, el in vitro y in vivo, para poder tener algún resultado que sea concluyente. Por último, les quiero mencionar sobre un proyecto en el que estoy participando que se llama Regeneración. No, cualquier parecido con cuestiones políticas es mera coincidencia. Se llama Regeneración pues por el proceso que hace este organismo y es meramente divulgativo. Lo que hacemos aquí es trabajo en colaboración con la maestra en ciencias Erendira Valenzuela, que también es doctorante del CIMBESTAB. Y lo que hacemos aquí es compartir pues información científica sobre los procesos de regeneración en diferentes organismos modelo, como en las salamandras, las planarias, el pez cebra, entre otros, también en el humano. Entonces empezamos este proyecto porque vimos que hay una necesidad de llevar toda la información científica pues a personas no científicas que no están involucradas en todo esto, ¿no? Sobre todo por cuestiones del ajolote, que sabemos que se ha vuelto importante culturalmente. Entonces creemos que llevar toda esta información científica pues va a ser importante y es necesario que la población lo conozca. Entonces, si a ustedes les interesa, pueden buscarnos así en Facebook, en Instagram, como Regeneración ATG, o también ahorita con su celular pudieran escanear este código que les va a llevar directamente a la página. Ahí van a encontrar el contenido que estamos haciendo. Y por último, quiero agradecer a mis asesores, mi asesora aquí en el CIMBESTAB en la Ciudad de México, que es la doctora Rosa María Bermúdez, y mi otro asesor que está en el Angevio, es el doctor Alfredo Cruz. También quiero agradecer al maestro en ciencias, Francisco Leal, por la invitación y a toda la mesa directiva de su asociación. Entonces, eso sería todo por mi parte. Y pues si tienen alguna pregunta y están mis posibilidades de contestarles, con todo gusto. Gracias, maestro. Entonces, nos hacen varias preguntas. La primera es, ¿se han estudiado mecanismos epigenéticos en particular a nivel de histonas? En este modelo principalmente, que va a ser el ajolote, que contribuya a la plasticidad celular. Sí, sí se han hecho algunos estudios, principalmente en este proceso que les menciono de reprogramación, que es muy parecido a la inducción de pluripotencia en células, ¿no? Las iPSC. Entonces, lo que se ha observado aquí es que precisamente hay una reestructuración de la cromatina debido a esta modificación de las marcas epigenéticas, lo cual promueve que estas células que estaban pues muy diferenciadas puedan cambiar su fenotipo a un estado progenitor y ya considerarse como pues como células stem cells, ¿no? También interesantemente se ha observado que bueno, el ajolote tiene bastantes secuencias repetidas en su genoma. De estos, varios son transposones. Los transposones normalmente se encuentran silenciados por marcas epigenéticas. Entonces se ha observado que durante el proceso de regeneración, cuando hay esta reversión de la diferenciación celular, se empiezan a expresar pues de manera considerable estos transposones, lo cual sugiere fuertemente que se está llevando a cabo una reestructuración de la cromatina, ¿no? Que se están pues eliminando y tal vez poniendo marcas específicas de metilación o de acetilación en las histonas, lo cual promueve todos estos cambios y que son pues esenciales para el proceso de regeneración. Gracias. También tenemos otra pregunta que nos dicen, usted mencionó que cuando hay varias regeneraciones del mismo miembro, esta se va haciendo menos efectiva. ¿A qué se podría deber que se vaya perdiendo esta efectividad en la regeneración? Sí, de hecho, en la investigación que hicieron esto, no concluyen exactamente qué fue lo que pasó, ¿no? Porque no supieron. Lo que se sugiere es que como la regeneración, una parte está mediada por células progenitoras, células madre o troncales, que ya se encuentran en el tejido, cuando se amputa, estas células se activan, ¿no? Y van a empezar a diferenciar y también van a empezar
a proliferar ellas, ¿no? Porque no se deben de perder las células troncales. Entonces se ha sugerido que como hay estas rondas sucesivas de regeneración, se puede llegar a un agotamiento de estas células troncales, lo cual me parece que se ha observado en otras situaciones. Y bueno, este agotamiento pues va a hacer que ya la regeneración empiece a ser defectuosa, ¿no? Que estas células troncales se vayan convirtiendo en células senescentes, pierdan esta capacidad para proliferar con el tiempo y pues que lleve a esta regeneración afectada. Esa es una de las hipótesis que se tiene, pero no se ha comprobado. Gracias. Menciona que si puede volver a mostrar el código QR para la página de internet de Claro que sí. regeneración. Aquí está. Y también menciona otra pregunta. ¿Han probado, por ejemplo, el NUC-BON? No lo escuché bien, perdón, es que como que se trabó. Sí, que si se han probado proliferación celular implementando matrices sintéticas. Matrices sintéticas, no, la verdad no sabría contestar eso, no, yo no lo he visto en los artículos. Y también nos preguntan si, en este caso, usted menciona que los nervios son importantes para la regeneración. ¿Se conocen qué factores expresan para que se lleve a cabo esta regeneración? Y si ello también permite que se diferencien las células. Ya. Sí, bueno, sobre los factores no se sabe exactamente cuáles son. Se sugiere, pero no hay pruebas contundentes, que los nervios tienen la capacidad de llevar y de liberar ciertas moléculas en el blastema que van a proliferar, que van a fomentar la proliferación celular. Y es muy interesante la dependencia que tiene de los nervios, porque se ha observado que si en lugar de quitarle este nervio, lo cual inhibe la regeneración, si en lugar de hacer eso, se redirige el nervio hacia otra parte, o sea, el nervio normalmente está dirigido a lo largo de la pata y llega hasta el blastema o donde se va a formar el blastema. Si este nervio con cirugía se redirige hacia, no sé, la parte del codo, interesantemente ahí se va a empezar a formar el blastema. Entonces vamos a tener que se empiece a formar la pata pues en una dirección extraña. De hecho, también se han hecho otros experimentos en el cual se redirigen de distintas formas estos nervios y pues vamos a tener una pata que después forma varias manos, ¿no? Eso es lo que se ha visto sobre la dependencia de los nervios. Y pues también se ha visto que están principalmente involucrados en cuando se está formando el blastema. Porque después, si se retiran estos nervios después de que pasó la etapa del blastema, la regeneración puede continuar sin ellos. Entonces, esto nos indica que pues es en los primeros pasos cuando está involucrado. Y por último nos mencionan, en este caso, le dan muchas felicidades Gracias. por la presentación y por el trabajo que está realizando. Y también nos mencionan entonces las diferentes partes del ajolote que se pueden regenerar. Su capacidad de regeneración es parecida. Y también nos menciona, ¿y cuál es su opinión, el objetivo de estos estudios para su aplicación en los humanos? Ya. Sí, bueno, aunque el ajolote puede regenerar todas estas estructuras, la verdad los estudios se enfocan más en las extremidades, sobre todo en la pata y en la cola, es donde podemos encontrar más información. Entonces, yo no considero que los procesos sean equivalentes, ¿no? En cada una de estas estructuras, pero pues no, tampoco lo podría asegurar porque, como les digo, casi todos los estudios se enfocan en estas extremidades. Sobre qué pienso y su uso en los humanos, pues yo creo que puede ser posible. O sea, en otras ocasiones me han preguntado, ¿cuál es el gen o cuáles son los genes que tiene el ajolote que lo hacen regenerar, ¿no? Y la verdad es que no se han encontrado tantos genes que sean específicos solo de este organismo y que estos le den la capacidad regenerativa, ¿no? En realidad compartimos bastante de las mismas vías,
compartimos bastante de los mismos genes. Entonces aquí estamos hablando que es una cuestión de regulación, cómo el ajolote hace uso de estos genes. Y si lo pensamos, nosotros también deberíamos tener la capacidad de regenerar una extremidad, porque este proceso de regeneración es muy parecido al desarrollo al que tuvimos en un principio, ¿no? Cuando éramos solo unas cuantas células. Entonces, de cierta manera, podemos decir que ya hicimos una vez una extremidad, ¿no? Tenemos la información para hacerla y pues la cuestión aquí es cómo se van a regular estos genes para que nosotros podamos recordar de cierta manera cómo hicimos esta extremidad y volverla a hacer. Entonces yo creo que sí se van a lograr avances muy importantes. Va a ser muy lento, pero creo que sí se va a poder. Pero pues ahorita es complicado decir que ya hay alguna cuestión que nos permita regenerar extremidades, ¿no? Digamos que esto todavía se encuentra en pañales para hacer para poderse transferir a otros organismos como los humanos. Muchas gracias. Cabe mencionar entonces que durante esta sesión tuvimos aproximadamente 55 dispositivos conectados, de los cuales en algunos se encuentran entre 6 o 5 socios aproximadamente. Muchas gracias, maestro, por su participación. Le damos las gracias a nombre de la asociación y de nuestros socios, y en breve le haremos llegar un pequeño reconocimiento por su participación en este caso, en las sesiones de la 15. Muchas gracias. Ok, no, gracias a ustedes por la invitación y pues cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Gracias. Esto sería todo entonces por nuestra parte. Nos vemos hasta la próxima sesión. Hasta luego.